Bueno, vamos a dar bienvenidas. Esta charla está enmarcada en las actividades de encuentros, en realidad, de preparación de concurso que organizó la Comisión de Formación de ADEMU junto con el Secretariado de ADEMU Montevideo. Grabada con la idea de que se pueda compartir con el resto de las filiales de la FUM. Van a estar los videos subidos tanto en el canal de YouTube de ADEMU Montevideo como en el quehacer educativo. Y lo primero que queríamos como decir es enfatizar la importancia de que es en el espacio sindical. Es el sindicato, a través de distintas compañeras y compañeros que honorariamente pusieron su tiempo, sus ganas y su disposición para colaborar con la preparación de estos concursos. Yo digo que no es de una forma desinteresada porque hay un interés solidario de compartir conocimientos. Me parece que eso es bien importante destacar, así que muchas gracias. Hoy vamos a abordar los tres temas de Iglesia de Pedagogía, de educación inicial, y nos va a facilitar esa reflexión Eugenia Parodi, que es una compañera maestra, que también es docente de lo normal. Y bueno, nada, ¿qué pasó? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, la idea es conversar porque, más allá de presentar algunas ideas, o ustedes ya han venido preparando y leyendo alguna cosa, entonces está bueno que si surgen preguntas, dudas, no sé, comentarios, lo que sea, que podamos charlar. Tenemos el gran desafío de intentar aunar en este tiempo los tres temas de pedagogía de concurso de educación inicial. Entonces, lo que yo voy a hacer es presentar como algunos conceptos clave que me parece que transversalizan los tres temas. Que son cosas, o sea, no va a ser como, voy a presentar los tres temas por separado, sino que lo que voy a hacer es pensar en algunos conceptos que les pueden servir a ustedes como para después decir, bueno, ¿no? Dependiendo del tema, ¿no? Puedo hacer dialogar tal idea con tal otra, ¿no? Y así complementando obviamente con otra lectura, porque en este ratito no vamos a poder abordar todo lo que se podría abordar sobre los tres temas. Para refrescar, ¿sí? Los tres temas son, el primero, forma de entender la docencia, qué significa ser maestro en primera infancia, el segundo, la práctica reflexiva del maestro en primera infancia, y el tercero, la pedagogía como campo problemático, pensar la escuela y la educación para enseñar y aprender en el marco de la primera infancia. Esos son los tres temas que vamos a estar ahí trabajando. Lo primero, acá yo lo que hice fue anotar estas como grandes macro conceptos que vamos a trabajar y que vamos a ir abordando. El primero que anoté es educación inicial, porque en los tres temas aparece explícitamente la especificidad de la educación inicial. Entonces me parece que hay algo que cualquiera sea el tema que vayan a desarrollar, hay que atender. Pensar, no hablo de los temas de educación en general, sino que encuadran el tema dentro de la especificidad de la educación inicial. ¿Sí? Entonces me parece que hay un primer punto como para pensar. ¿Qué tiene de específico, ¿sí?, la educación inicial, en lo que se diferencia de otras áreas, otros campos de la educación? ¿No? Bueno, yo voy a ir nombrando algunas cosas. Primero, y más obvio que la franja etaria, ¿no?, está dirigida, porque es un tipo de educación que el límite está con la edad, ¿no? O sea, se especifica en una edad particular. Como otra especificidad, hay en este momento, como siempre hubo, pero hay en este momento una formación docente específica pensada para la primera infancia. Eso implica que, bueno, claramente ahí hay algunas características de esa educación que ameritan una formación diferencial con el resto de la educación primaria, secundaria, etc. En tercer lugar, el tema de la enseñanza y el cuidado. Y acá vamos a detenernos un poquito. Si bien el vínculo entre enseñanza y cuidado es algo que está presente como discusión, digamos, o como tensión en toda la educación, en educación inicial específicamente hay ahí un tema, ¿no? Porque históricamente
se concibió primero la educación inicial como preescolar. Ustedes saben, ¿no? Que no voy a hacer toda una historia de la educación inicial, pero como a grandes rasgos, antes de pensarse en una educación inicial, bueno, era más una educación pensada como un lugar de preparación, ¿no? Para lo escolar, ¿no? Entonces, no había una especificidad, no se pensaba en, bueno, qué se va a aprender o qué se va a enseñar, ¿no? En el jardín. No, era como un lugar donde uno pasaba el tiempo, socializaba, y en algún momento uno se iba preparando para pasar a la escuela, cuando empezaba como la educación en serio, entre comillas, ¿no? Todo esto de que haya una formación, de que haya, ¿no?, un pienso en la educación inicial, le empezó a dar como otras características de otra relevancia a la educación en esa franja etaria, ¿sí? Y esto del cuidado, y tiene mucho que ver también con la feminización de la tarea docente, de vuelta, en general es una tarea feminizada, particularmente en la primera infancia, mucho más, ¿sí? Porque está vinculada justamente más a lo maternal, al cuidado en el sentido de esto más materno, y no tanto a una profesión, ¿sí? Entonces ahí van apareciendo, vieron estas palabras que son bastante importantes porque aparecen entre los tres temas, y es pensar la tarea como maestra de educación inicial como una profesión, que implica la enseñanza, que implica el cuidado, porque no son contradictorios, digamos, ¿sí? O sea, el cuidado, y acá, lo mismo que en el tema anterior que presentaron las compañeras, vamos a poner a disposición todo lo que yo vaya mencionando acá para la exposición del material para que ustedes puedan acceder a eso, ¿ah? Yo largo como autores, ustedes si quieren vayan como anotando y después pueden ir a los textos, ¿ah? Ahí hay una idea que trae Antelo, por ejemplo, que es, bueno, no hay contradicción entre enseñar y cuidar. De hecho, enseñar es una forma de cuidar, ¿no? Cuando dice cuidar, se aleja de esta cuestión más maternal y piensa el cuidado como el tener al otro presente, tener en cuenta a la otra persona, estar disponible para esa otra persona, ¿no? Entonces no es un cuidado en el sentido solamente como de las necesidades, ¿no?, básicas o de esto, sino también pensaba enseñanza como una forma de cuidado. Dice, no hay enseñanza, no se pueden como escindir, ¿sí? Se precisan mutuamente. Y en educación inicial, esto del cuidado es que aparece, ¿no?, fuertemente, como más asociado a tareas vinculadas al cuidado. ¿Qué otras cuestiones de la educación? Vinculadas a la educación inicial, bueno, esto que decíamos de la feminización está vinculada a esto de los cuidados, ¿sí? Y ahí insisto en esto, la posición que abarca. Todo lo que vamos a presentar hoy, y todo lo que ustedes vayan a escribir en el concurso, que a veces es importante tener en cuenta que siempre es desde una postura, desde un lugar, de una forma de mirar, no es la única forma de entender ni el tema, ¿no? O sea, y también es importante que ustedes, cuando desarrollen el tema en el concurso, puedan hacer explícito esto. ¿Ah? Y acá me voy a hacer un paréntesis, me voy un poquito, porque es algo que vinculado a la pedagogía, especialmente a la educación, yo quería conversar, y es esto de la politicidad del hecho educativo, ¿no? Lo que Freire llama la direccionalidad. Y es todo, tanto en la pedagogía, como en la educación, como todo lo que podemos pensar sobre lo educativo, tiene una mirada específica. O sea, tiene un fin, tiene un porqué, tiene un para qué. Y no hay una sola forma de entender lo pedagógico, como no hay una sola forma de entender la educación, ni la escuela, ni ser maestra, ni nada. Entonces, me parece interesante que ustedes, como maestras, tomen posición y puedan hacer explícito, bueno, yo voy a presentar mi tema desde tal postura, ¿no?, dejando claro que, bueno, hay muchas formas posibles de abordar el tema, que hay muchas perspectivas posibles, yo no fundamentada en tales autores, en tal corriente pedagógica, lo que sea, ¿no? O sea, pero bueno, yo elijo, ¿sí?, esta postura político-pedagógica y desarrollo el tema de esa postura político-pedagógica, que no es neutral, que no es la única, ¿sí?, que tiene intención, que tiene un para qué, un tipo de sujeto que quiere formar, etc. ¿Está?
¿A qué iba con esto? Con el tema volvíamos al tema de la profesión. Y para cerrar esta cuestión de la especificidad de la educación inicial, me parece también importante que históricamente la educación inicial desarrolló unas metodologías específicas. Vieron que la escuela nueva, como corriente pedagógica, fue una corriente que logró en la educación inicial específicamente, especialmente, como una incidencia que, esto acá ya es una opinión personal, ¿no? Pero que no ha logrado, que no logró incidir tanto en el resto, ¿no? De la educación común, en secundaria, ¿no? Como que, pero los principios de la escuela nueva, en la educación inicial sí hicieron bastante eco, ¿no? Esto de los intereses de los niños y niñas, de las metodologías más activas, ¿no? Llegaron bastante más a la educación inicial. Entonces, y de hecho se ve una diferencia bastante grande desde lo metodológico, si uno mira un aula de educación inicial, a grandes rasgos, porque estas generalizaciones siempre son injustas y erróneas, ¿no? Porque tendrá que ver qué aula, pero si uno mira en términos generales, en la educación inicial uno ve otro tipo de, por ejemplo, de relación con el cuerpo, ¿no? El lugar que se le da al cuerpo, la movilidad, el mobiliario, cómo se organizan los espacios y los tiempos, el lugar del juego, ¿no? Hay una cantidad de elementos que son claramente identificatorios de la educación inicial. Incluso hay toda una discusión ahí en esto que decíamos de lo preescolar, que cuando se va terminando la educación inicial hay una especie como de, lo que Nadolski llama como como si hay que jardinizar la escuela o escolarizar el jardín, ¿no? Como esta discusión, bueno, ¿qué hacemos en nivel 5? ¿No? Los preparamos para, entonces empezamos a tener prácticas más parecidas a lo que va a ser el primer año, entonces nos sentamos en la mesa y ahora empezamos a nosotros más chicos, con más chicas, escribimos, bueno, toda esa discusión, o al revés, ¿o será que la educación común tiene que empezar a tomar más elementos de la educación inicial, ¿no? Y a jugar más, a estar más en el piso, y a hacer más rondas, ¿no? Y flexibilizar una cantidad de cosas. Pero bueno, esa es discusión que acá no vamos a entrar. Pero a esto venía el tema de lo específico, ¿sí? De pensar, o sea, me parece ser interesante porque es armen los temas, no para que se quede en eso, pero sí poner algo, de ubicar el tema dentro de esta especificidad de la educación inicial. ¿Ah? ¿Ahora? ¿Bien? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Sole? ¿Querés decir algo? ¿No? Bueno. Yo quiero reivindicar que el primer año también se puede. Bien, no, bueno, no, por eso. Obvio. Parece muy importante eso de pensar las formas y pensar lo del cuidado como cuánto falta de formarnos, yo sé de común, claro. De primaria, formarnos en esto del cuidado. Parece muy importante darle ese carácter que decimos desde lo profesional, ¿no? Decir, bueno, no estoy jugando a la segunda mamá, sino que soy una profesional de la educación que observa el aula de determinada manera. Arranque, empecé que si logran hacer una introducción de ese tipo, ya lo tienen un montón, una página. Y es buenísimo. No, claro, porque es el cuidado, esto de atender al otro, de prestar atención, de mirarlo, de escucharlo, de reconocerlo, ¿no? De ver qué le pasa, y eso es desde un lugar ético, de lo profesional. Y eso, y la enseñanza también, que ahí me parece que también es pensar en cuidar no es solamente vivir, y tú no, también, a veces si lo necesitas, sí, ok, ¿no? Pero también es preocuparme por preparar clases que sean interesantes, que estén buenas, que muevan, que generen cosas, que también es una forma de cuidar. El vínculo también, hay que pensar cosas, cómo influyen en la aprendizaje, o sea, si lo vamos a poner, ¿no? Cómo influyen en el aprendizaje, ¿no? Lo principal, lo primero va a ser el vínculo, más cuanto más chiquitos son, pero debería ser a lo largo de toda su escolaridad, porque después el aprendizaje está comprobado que es de otra manera, ¿no? Como que es el primer paso también, entonces ahí también entra como el cuidado desde ese lugar, ¿no? Desde el interés de que aprenda mejor. Sí, y que se sienta bien, porque uno aprende cuando uno está cómodo y se siente seguro, pues voy a aprender con eso, con sentirme en un lugar seguro, en confianza. Si no, yo no me arriesgo a aprender. Porque para aprender hay que arriesgarse, hay que animarse a hacer cosas
que uno no sabe hacer, ¿no? María dice eso, que es interesante, ¿no? Cuando uno aprende, tiene que moverse como, ¿no?, de la zona de confort. Para aprender, uno tiene que animarse a decir, esto que no me sale, ¿no?, que no lo sé, o que todavía no lo sé, pruebo a ver si me sale o no. Para yo animarme, ponerme a hacer eso, a probar a hacer algo que no sé si me sale bien, tengo que sentirme cuidado, en confianza, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver, como haces, también con lo vincular, claramente. Bueno, ahora, yendo más específico a los 3 temas que teníamos. Vieron que sobre todo el último tema hace referencia más a la pedagogía como campo problemático. Si bien en los otros 2 temas no explicita, no habla de la pedagogía, digamos, al ser temas de pedagogía, creo que igual ustedes pueden, en esto, como decía, como más de introducción, decir, bueno, esto está enmarcado, en teoría de desarrollo está enmarcado dentro de este campo que es la pedagogía, no sería el mismo tema, se podría hablar el mismo tema de la psicología y sería otro tema. Entonces, ¿qué implica abordarlo desde la pedagogía? Bueno, la pedagogía, está lo mismo, es un campo de tensión, es un concepto en disputa, no hay una sola definición de lo que es la pedagogía, ¿sí? Hay que considerar que es ciencia, que no es ciencia, no vamos a entrar en esas discusiones. Sí me parece como algo bastante unánime, si quieren. Hay una definición de Diana Pugliese y de Marengo que me parece bastante, que va como a lo central, a lo elemental, como en el buen sentido, ¿no? De lo básico de la pedagogía, y es una reflexión, es la reflexión, la sistematización y la investigación en relación a la educación. Entonces, ¿qué es pensar pedagógicamente? Bueno, reflexionar sobre la educación, sistematizar, ¿no?, sobre algo educativo, o investigar sobre la educación. Entonces, ¿cuándo aparece lo pedagógico? Bueno, cuando reflexionamos teóricamente sobre la práctica. Entonces, la pedagogía no estaría ni en la teoría solamente, ni en la práctica solamente, sino que aparece cuando hacemos dialogar estas dos dimensiones. Entonces, cuando nosotros pensamos pedagógicamente, cuando decimos, bueno, ahora, ¿qué explicación le puedo dar? ¿Cómo puedo, analizar, pensar, buscar otra vuelta a esto que pasa en el jardín, en la escuela, en el CAIF, en no sé dónde? Bueno, ahí estamos pensando pedagógicamente. En esa reflexión que hace dialogar aparte como en igualdad de condiciones, ¿no? La teoría y la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque hay como algunas tradiciones en las cuales la teoría parecería como que tiene un estatus mayor, ¿no? Como que tiene un valor mayor que la práctica, entonces como que, bueno, la teoría como que explica, o se aplica la teoría, no tener esto de la bajada, no bajo la teoría a la práctica. Bueno, la idea es que no, que son 2 dimensiones distintas, ¿sí?, que dialogan, que toda práctica siempre es teórica, siempre, y que toda teoría, pensando en lo pedagógico, no en la teoría de cualquier cosa, ¿no?, y que toda teoría tiene en algún punto referencia hacia la práctica y tiene aparte la intención de incidir sobre la práctica, porque si no, no tiene sentido que la teórica sea solo, ¿no?, porque elaborar teoría y nada más. Entonces, la pedagogía, yo que ustedes, esto es una recomendación, que ustedes obviamente van a hacer lo que quieran, no me metería a definir la pedagogía como ciencia, porque ahí se meten, Soledad me hace cara de que no, ahí se meten en un baile que capaz que es mejor, porque ahí es entrar en esa discusión, bueno, si es ciencia, si no es ciencia. Entonces, capaz que como no es el tema, yo que ustedes la defino como una disciplina, que ahí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es una disciplina que reflexiona, sistematiza, investiga sobre la educación. Y ahí, ¿no?, se acercan como a lo que hace la pedagogía en términos generales. Y acá aparece esto que decíamos recién, porque yo digo pedagogía, también tengo que preguntarnos, ¿qué pedagogía? Porque no es lo mismo, como decían las compañeras en la charla anterior, una pedagogía feminista que una pedagogía tradicional, que una pedagogía decolonial, ¿no? O sea, también la pedagogía, ahí entra lo que decíamos recién de lo político. Bueno, depende de qué postura
político-pedagógica, de qué ideología, de qué forma de pensar, de qué proyecto del mundo, de sujeto que tenga como maestra, o tenga la escuela, ahí la pedagogía puede ser completamente distinta. ¿Sí? Ahí ya las definiciones que se hacen desde el vamos, desde el para qué estoy acá, qué quiero enseñar, todo, cómo voy a enseñar, con qué recursos, todo eso va a estar definido por la postura que yo tome desde, bueno, desde qué pedagogía voy a enseñar. ¿Sí? No es como la pedagogía en general, ¿no? O sea, siempre que después entrar a decir, bueno, claro, desde qué pedagogía me posiciono para enseñar. Bueno, la educación. Otro concepto muy difícil son todos conceptos muy difíciles de definir finalmente. Pero a mí me parece interesante acá traer a Freire, que en el texto de Vito Manso, hay en el capítulo 3, él desarrolla lo que él llama los elementos de la situación educativa. ¿Ah? Y en ese capítulo de Vito Manso, él dice, bueno, ¿qué tiene que haber? ¿No? Esto me parece bien interesante como categorías, ¿no? ¿Qué tiene que haber para que haya una educación? ¿No? Para que lo dice, lo nombra como para que haya una situación educativa. ¿Qué elementos, qué cosas tienen que estar presentes para que, bueno, acá pasa algo, ¿no? De lo educativo, en esta situación? Y ahí él nombra. Los escucho. ¿Qué tiene que ver con la educación? Maestras, ayúdenme. ¿Qué tiene que ver con la educación? Un sujeto, perfecto. Uno solo alcanza con uno. No alcanza. Un sujeto que haga qué. ¿Qué enseña? Un sujeto que enseña, perfecto. ¿Qué más? Otro. Investiguen, que interactúen. Bien. Freire lo llama educadores y educandos. ¿Va? O sea, tiene que haber alguien que oficie como educador, educadora, y otros que oficien como educandos. Con eso me alcanza. Ya hay educación. No, se tiene que ver la interacción. Sí, y además, ¿y qué es lo que hace la interacción? ¿Qué es lo que precisa para que haya interacción? Y tiene que haber un vínculo de afecto, tiene que haber un espacio. Tiene un espacio pedagógico, bien, ¿qué más? Me falta el fundamental. La planificación de lo que quiere. Sí, tiene que haber Una intención. Sí, ahí está lo de la publicidad, ¿qué más? Se me cae, si eso se me cae la educación. Se me cae. Hay tiempos, hay espacios, hay metodología, hay educadores, hay educandos, hay intención y qué es lo global de la tarea. ¿A qué se dedican ustedes? A enseñar. ¿Y qué precisan para enseñar? Además de sujetos. Formación. Sí, ¿qué más? Vocación. Puede ser. O no. Sí. ¿Qué enseña usted? Saberes. Sin el saber, si uno le llama objetos conocibles. Entonces, para que haya educación, o sea, y acá no importa que sea educación inicial, común, formación docente, universitaria, técnica, lo que sea. Los tres elementos centrales para que haya educación son sujeto que enseña, sujeto que aprende, el que vuelve centrando docente, alumnos, estudiantes, ya lo quieran, y algo para enseñar. Entonces, sin eso, si yo no tengo algo para enseñar, puede ser lo que sea, puede ser un hábito, puede ser un saber más disciplinar, lo que sea. ¿Tá? Pero sin ese saber, no hay educación. Hay otro tipo de vínculo, puede ser un vínculo afectivo, familiar, de compañero, de lo que sea. Ahora, sin el saber, se desaparece lo educativo. El sentido de la educación tiene que ver con que haya algo que una persona pone a disposición de otro. ¿Me parece esto que? De las prácticas de enseñanza. ¿Para qué desarrollamos prácticas de enseñanza? Bueno, justamente para poner a disposición de otras personas saberes. Y ahí, repito, lo que digo saberes tiene que ser en el sentido más amplio, ¿tá? de la palabra. Puede ser de cualquier tipo.
Pero ese es nuestro métier, digamos, la enseñanza. Y para eso hay algo del saber que yo tengo que poner ahí a circular, a disposición. Servir, como dice Miguel, servir el banquete, ¿no? Entonces tengo que poner ahí saberes a disposición. ¿Ah? Entonces, ¿por qué esto de los elementos de la situación educativa? Porque cuando pensamos en el ser maestras, ¿no? Que es uno de los elementos de la situación educativa, me parece importante ubicar esto de ser maestras dentro de este fenómeno que es la educación. ¿No? O sea, esta tarea está enmarcada dentro de una tarea que es educativa, que precisa, entre otros elementos, de docentes, maestras, educadoras, que sea, ¿no? Entonces aparece acá el magisterio, digamos, como uno de estos elementos centrales, esenciales, para desarrollar la tarea de educar. ¿Sí? Vieron que uno de los temas, y por eso aparece acá esto de la profesión, uno de los temas que ustedes tienen es, el segundo o el primero, ¿tá? Habla de forma de entender la docencia. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto de ser maestras, ¿sí? Tiene varias formas de poder ser entendido, concebido, pensado. Una de esas formas es la profesión. ¿Tá? Es una de las formas. Entonces, ¿qué otras formas hay de entender la docencia? ¿Tá? Y ahí vamos a nombrar como las más relevantes, digamos. Una es como profesión, o sea, la maestra entendida como profesional. Otra es la maestra entendida como técnica, o como técnico. ¿Sí? Otra es la docencia entendida como oficio. ¿Quieren que las anoten? Puede ser técnico, puede ser oficio, puede ser profesión, y acá aparece algo que dijeron ustedes en un momento, que es la vocación. ¿Ah? Entonces, estas son las cuatro de las formas en las que puede ser entendida la docencia. Que justamente tienen que ver con lo que decíamos, dependiendo de la posición pedagógica que yo tenga, de qué manera tengo que conseguir la educación, también qué manera tengo de conseguir el oficio docente, o la profesión docente, o ¿no? La tarea de enseñar en general. Acá, yo voy a centrarme sobre todo en la tensión entre estas dos, ¿tá? Entre la maestra como técnico y como profesional. ¿Tá? Lo de la vocación es un poco lo que ya dijimos al principio, tenía que ver más con la idea de una especie de saber que nos viene, ¿no? Como que ya lo tenemos dentro, más por ser mujeres, más, ¿no? Como esa cosa de lo femenino que haría que uno, como que no precisa mucha formación, no es una cosa como que uno como que o sos bueno o sos malo para hacer esa idea de que sos buena para esto o no sos buena. Bueno, sí, uno tiene ciertas tendencias, ¿no? Ciertas cosas, competencias, cosas que le gustan, predisposiciones. Ahora, para pensar desde lo profesional, en realidad, a veces empieza una formación, no alcanza solamente con ser iluminado, una especie como de, ¿no? Algo que me ilumina y que dice, vos tenés vocación de maestro. Está bien, con eso, ¿no? No llegamos no llegamos lejos. Aparece la idea de oficio también, que es una idea bastante actual, además, que tiene que ver más con la cuestión práctica, ¿sí? Con esto digo, bueno, que un poco hay algo como artesanal, ¿sí? La idea de oficio, ¿no? Y la idea de que uno aprende a través de la práctica, a través de, justamente, de aprende a enseñar enseñando, ¿no? Y que el oficio... Andrea Lió es una autora que habla mucho de esto de la idea como ella lo llama, los artesanos de la enseñanza, ¿no? A los docentes, y dice que, bueno, que los artesanos lo que hacían históricamente y lo que hacen es transformar algo en otra cosa, ¿no? O sea, una madera transforma una mesa, por ejemplo, ¿no? Un metal lo transforma en un anillo. Entonces, bueno, se pregunta ella, bueno, ¿qué es lo que hace el docente o la maestra en el oficio de enseñar?
¿no? Y ahí lo que ya se responde es, bueno, en definitiva nuestro objetivo es transformar a los sujetos, ¿no? O sea, un sujeto que viene siendo algo, pensando de una manera, ¿no? Teniendo cierta idea del mundo, con ciertos saberes, transformarlo, ¿no? O sea, brindarle ciertas experiencias, ciertas enseñanzas que lo transformen en otra cosa. Que haga que esa persona, ¿no? Sea un sujeto distinto o sepa cosas distintas, o se desenvuelva, o sea más autónomo, ¿no? O sea, todas las cosas que uno dice, bueno, ¿no? Cuando empezó el año, uno mira, a veces a los niños enseña, cuando empezó el año, cuando termina, dice, bueno, hay acá, pasó algo del medio, ¿no? Y tuvo que ver con una transformación que habilitamos también, pues no solamente, pero también que habilitamos nosotras a través de nuestras prácticas de enseñanza. ¿Sí? Por eso la idea de oficio tiene que ver más con eso, ¿no? Con esta cuestión más artesanal de transformar algo a través de la práctica en otra cosa. Y ahora sí, nos quedamos acá un poquito. ¿Por qué nos quedamos acá un poquito? Porque es una discusión muy actual, ¿sí? La forma de educación educativa, exactamente, con esto de instalar la educación por competencias como, bueno, como parte nodal del sistema educativo. Ahí se puso en discusión mucho esta idea de, bueno, los maestros como técnicos y los maestros como profesionales. ¿Ah? ¿Qué implica ser un técnico? Digamos, esto viene de una corriente pedagógica, se sustenta en una corriente pedagógica que es el tecnicismo o el eficientismo, y tiene que ver con un maestro que justamente aplica, ¿sí?, cosas que se pensaron en otro lado. Entonces, esto que decíamos hoy, yo les decía del vínculo de teoría práctica con un vínculo horizontal, ideológico, bueno, en esta forma de entender la docencia, este vínculo no es un vínculo que tiene una jerarquía. Y hay unas personas, ¿no?, que son los expertos, digamos, en la educación, que no están en el aula, ¿tá?, que son las personas que toman las decisiones y que piensan sobre lo educativo, que arman los programas, las planificaciones, las evaluaciones, ¿no?, estandarizadas, además, no todo es como bastante no, estandarizado, ¿no? Y bueno, y lo que tenemos que hacer las personas que trabajamos en el aula es, bueno, aplicar aquello que las personas que saben sobre lo educativo diseñar, pensar. Entonces ahí hay como una escisión entre el pensar y el hacer. O sea, hay algunas personas que piensan y otras personas que aplican y llevan adelante lo que estas personas piensan. Entonces, en esta forma de entender la docencia, el énfasis está justamente en eso, en un docente que lleva adelante decisiones que tomaron otros. ¿Ah? Y eso obviamente le quita una cantidad de autonomía. El docente deja de ser la persona que decide o piensa o sabe o conoce, ¿no?, lo que pasa en el aula y bueno, no, vos, este es el programa, estas son las unidades, esto es lo que tenés que hacer, aplicás esto, aplicás esta evaluación en este momento, ¿no?, con todo lo que eso, las consecuencias que eso tiene. ¿Por qué está tensionado esto con la idea de profesión docente? Porque justamente, y ahí fíjense que el tema 2, si no me equivoco, dice la práctica reflexiva desde el maestro en primera infancia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la profesión docente justamente, o el pensar en la docencia como una profesión, o las maestras como profesionales, implica la reflexión. ¿Sí? Ahí tienen a PRNU como central, ¿verdad?, para estudiar. Tienen también a Giroux, porque si bien él no habla específicamente en estos términos, la idea de pensar a los docentes como intelectuales transformadores tiene que ver también con esto de decir, bueno, no son personas que aplican lo que no, como hacíamos recién lo que otro pensó, sino son personas que toman decisiones sobre sus prácticas. ¿Por qué toman decisiones sobre sus prácticas? Porque justamente la educación es un campo en el cual es muy difícil, hay lo que John llama zonas indeterminadas de la práctica, ¿no? O sea, se trabaja con lo impredecible, ¿no? Ustedes, capaz que supongo yo, ellos estarán trabajando como maestras, y si no, ya hicieron la práctica, o sea, han estado en el aula mucho tiempo, y ustedes saben perfectamente, por más que uno planifique
incluso conociendo el grupo, estando mucho tiempo, ¿no? O sea, uno planifica, se arma, ¿no? Toda una secuencia, ¿no? Para ese día, unos materiales, y después, ¿qué pasa? ¿Quiénes pasan? ¿No? Después no funciona. Por lo menos todo no funciona, o no siempre funciona, o... Se va para otro lado, capaz funciona de otra manera. Funciona. Exactamente. Entonces ahí llega un niño con un sapo a la clase. por ejemplo, ¿no? Y uno dice, qué lindo, bueno, todo el día ya planificando y ahora buscando en Google rápidamente, ¿no? La anatomía del sapo. Pero bueno, o sea, no es lo que pasa. Entonces todo eso es lo que son las consecuencias de haber decidido elegir una profesión que implica trabajo en otros. Entonces, por eso también esta discusión que decíamos hoy de la pedagogía, en la que no vamos a entrar, o sea, vamos a pasarlo por el costado, si eso no es una ciencia, bueno, a ver, desde mi perspectiva no es una ciencia y no hay ninguna necesidad de que sea una ciencia, o sea, no tiene por qué, digamos, para hacer algo relevante, porque vieron que el estatus científico tiene que ver como con un saber que decís, bueno, está, ¿no? Con un saber serio. Justamente porque es una disciplina que trabaja con lo educativo, y lo educativo implica el vínculo pedagógico entre personas, y implica trabajar con lo impredecible, implica trabajar con personas que yo no puedo exactamente saber cómo van a reaccionar, cómo van a aprender, todas aprenden distinto, todas tienen contextos particulares. ¿Eso significa que yo no puedo planificar nada? No, claro que puedo planificar, claro que puedo hacer ciertas generalizaciones o pensar ciertas ideas que, bueno, pero siempre me voy a encontrar con lo concreto. Y lo concreto son personas que no van a responder a ese modelo, ¿no? O a esa idea general de sujeto, de niño y niña de 3 años. Tenemos una idea más o menos de las características, de la edad, ¿no? Pero después cuando yo voy a los sujetos concretos, ahí se nos desarma todo. Entonces, ¿por qué aparece la necesidad de reflexión? Y justamente por eso, porque yo no puedo ir, ¿no? con mi planificación cuadrada, ¿no? Y decir, bueno, acá se aplica esto, se lleva adelante esto, y listo. Bueno, no, yo tengo que ir, ver quiénes son los otros, ver qué pasa, llevar adelante una práctica, reflexionar sobre eso que llevé adelante. Bueno, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué hago otro día? ¿Llevo algo distinto? ¿No lo llevo? ¿No? ¿Cómo? Entonces, por eso, en la idea de docentes, maestras como profesionales, la reflexión es central. Porque yo no puedo. Porque el profesional, ¿qué hace? De forma autónoma, toma decisiones, a diferencia del técnico, ¿sí? Toma decisiones sobre su práctica. Entonces, digamos, tomando elementos de lo que conoce el grupo, de la teoría, ¿no? De su perspectiva, ¿no? Sobre lo pedagógico, sobre lo educativo, y tomando todas esas herramientas, bueno, tomo decisiones, bueno, yo acá en este caso voy a hacer esto, en este caso voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo conozco este caso, conozco la situación, tengo herramientas conceptuales, ¿no? Y de la práctica para hacerlas dialogar, y bueno, acá esto va por acá. Entonces, por eso aparece esta idea central de la reflexión, que implica ahí por lo menos 2 momentos, ¿no? De la reflexión, que puede ser la reflexión en la acción o la reflexión sobre la acción. Esto es una idea de John, lo escribo el apellido porque es bastante complejo, o sea, se pronuncia bastante distinto de cómo se... Está este autor que, entre otras cosas, dice, bueno, para reflexionar en lo educativo puede haber 2 momentos. Y es en la acción, que es en el curso de la acción, que muchas veces les pasa, seguro les ha pasado, que a veces uno tiene que rápidamente, ¿no? No tiene tiempo para pensar, decir, pará, déjame ver, pienso, voy, busco en el capítulo tal, o pienso, hablo con otra colega. No, es ahí. Ya, vale, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Ahí es una reflexión en la acción, ¿no? Ahí aparecen todos los elementos de la formación, de la práctica, de la experiencia, ¿no? Que tenemos, todo ese bagaje que tenemos, que lo ponemos a jugar ahí, en ese momento que tenemos que tomar una decisión. Pero también está la reflexión sobre la acción.
Y es la reflexión que hacemos después, no en el momento de la acción. Después, ¿qué pasó? Bueno, me siento más tranquila, pienso, dialogo con otro, busco herramientas, cómo puede haber intervenido, de qué manera se podría haber hecho, qué otra forma, ¿no? Ya sea previo o posterior. Y ahí es otro tipo de circunstancias, digamos, para la reflexión que no son las del momento ahí donde las papas queman, ¿no? Perrenot, que es otro de los autores centrales para este tema, habla de la importancia de desarrollar, él le llama el hábitus reflexivo. ¿Ah? Él dice, la formación profesional precisa de la reflexión y tenemos que lograr instalar la reflexión como un hábito, ¿no? Él toma la idea de hábito de Bourdieu, no sé si la tenemos, más o menos, ¿no? Bueno, los hábitos son como esquemas de comportamiento que tenemos como instalados, aprendidos, ¿no? A los que recurrimos de forma, como si fuera el piloto automático, ¿vieron? Cuando uno incorpora algo y después lo hace de forma como sin tomar la decisión de ello, ¿no? Porque esas cosas que uno incorpora y después se le salen sin saber muy bien por qué. Bueno, los hábitos son esquemas prácticos que son incorporados, que son estables. No significa que no sean modificables, pero están bastante como anquilosados, digamos, y a los cuales uno recurre, ¿no? Cuando tiene que hacer algo en la práctica. Esos esquemas que tiene internalizados. ¿Está? Que son aprendidos socialmente, ¿no? O sea, no es que venimos con los hábitos, sino que los incorporamos de forma social. Entonces, cuando Perrenot dice incorporar el hábito reflexivo, ¿qué es? Que los docentes, como profesionales, incorporen a sí mismos la reflexión como un hábito. ¿Y esto qué es? Que no es que yo un día me siento en mi casa y digo, bueno, hoy voy a reflexionar sobre, ¿no?, la práctica docente. No, que es una cosa que uno la hace, ¿no?, como de forma casi que inconsciente, ¿no? O sea, como que uno, bueno, hace cosas y enseguida piensa, bueno, pero ¿por qué hice esto? ¿De qué otra forma lo podría haber hecho? No, vamos a probar otra cosa, voy a buscar otras herramientas, voy a hablar con otra, ¿no?, con otra maestra. Entonces, esto de incorporar la reflexión a la práctica, a las prácticas de enseñanza, tiene que ver con esto de crearnos como docentes este hábitus reflexivo, ¿no? Y que permanentemente estemos revisando y repensando lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, si mi práctica y mi teoría, estas dos dimensiones que decíamos hoy, están siendo coherentes, están dialogando entre sí, lo que yo pienso, ¿no? Porque a veces, de haber pasado, pasa todo el tiempo, ni a todas, ¿no? Que a veces uno tiene que estar revisando permanentemente, bueno, sí, yo tengo una idea de lo que es la educación, el sujeto, unos ideales divinos, y después en la práctica, ¿qué pasa? Se traduce esto en prácticas de enseñanza emancipadoras, liberadoras, etcétera, o no. Estoy siendo bastante más disciplinadora, por ejemplo, de lo que me gustaría. Bueno, ¿cómo puedo hacer para, ¿no?, lograr, voy a poner ejemplo en concreto, ¿no?, pero poner límites, pero no hacerlo de una manera autoritaria, ¿no? O sea, tener autoridad, pero no termine siendo algo coercitivo que los niños y niñas se sientan mal. Eso es reflexionar pedagógicamente e incorporar esto del hábito reflexivo, ¿sí? Como parte permanente de la práctica. ¿Sí? Bien. Gaby, estás invitada están todas invitadas a colaborar. No me colaboran mucho. No me dejes. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, no siempre. Yo llevo como 4 hojas escritas. Bueno, perfecto. ¿Qué hace 8? No, bueno, porque, claro, la complejidad de esto es que todo esto no es ninguno de los 3 temas. Después ustedes van a tener que, ¿no?, ir viendo de todo esto que estuvimos conversando, y obviamente todo lo que ustedes van a haber leído y lo que sea, bueno, tomar algunas herramientas y elementos para armar los temas. ¿Está? Pero vieron que todas estas cosas tocan los 3 temas.
Después, las prácticas de enseñanza. ¿Por qué puse esto acá? ¿Por qué? No tiene sentido hablar de reflexión docente, de reflexión, si no pensamos en las prácticas de enseñanza. Lo que yo tengo que lograr es generar prácticas de enseñanza reflexivas. Y ahí se nos cierra, vieron como todo el espiral, digamos. ¿Está? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para lograr esto de ser un profesional de la educación? Bueno, incorporar esto del hábito reflexivo, hacer dialogar la teoría y la práctica, bueno, todo eso después se traduce en prácticas concretas de enseñanza. A mí me parece interesante, y digo esto además en la experiencia que tengo corrigiendo concursos, ¿tá? Que ustedes, cualquiera de los temas que desarrollen, en cualquiera de las, yo me animaría a decirles, capaz que no, pero que en cualquiera de las áreas de la ciencia de la educación que ustedes trabajen, intenten hacer, escribir algo que tenga que ver con las prácticas de enseñanza. O sea, vinculen el tema con cuestiones de la práctica concreta. ¿Tá? A mí me parece eso fundamental, porque justamente están concursando para trabajar como maestras. Entonces, se valora muy bien, digamos, que ustedes puedan decir, bueno, por ejemplo, que no tienen por qué hacer cosas muy concretas, pero sí algo de la posición de ustedes como maestras. ¿No? Así, bueno, está. ¿En qué cosas yo, toda esta teoría, todas estas ideas, bueno, en qué cosas concretas yo puedo llevar esto, o yo veo esto en la práctica? ¿No? Si estoy hablando de las formas de entender la docencia, bueno, ¿en qué cosas concretas yo veo ejemplos de la docencia como algo técnico? O el oficio, o la vocación, o lo que no, o lo profesional. O sea, llévenlo, o intenten en algún momento, o en la reflexión final, no sé, en algún momento hacer dialogar estas dimensiones de la teoría y la práctica. Si no, queda como una cosa muy conceptual, ¿no? Que a veces uno dice, ¿cómo esta, ¿no? Esta maestra profesional se piensa a sí misma en relación con estos temas? ¿Sí? Bien. Tengo una consulta Dale. que se vuelve de la reflexión. ¿Qué tan crítico frente al sistema se puede ser o frente a la transformación en el... No, o sea, ¿es un cero o es un poquito? Depende de que lo corrija. Sí, es una Cargar lotería, no sabemos quién corrige. Bueno, qué pregunta difícil. Profesionales de pedagogía y de educación inicial. Claro. Para mí lo fundamental ahí es fundamental. Que haya una buena fundamentación teórica. En lo que sea va a ser así. Esto que decíamos hoy, ¿no? Desde tal perspectiva, de tales autores, ahí básense, más allá de que sea lo que ustedes piensan, que es legítimo eso, yo, ¿no? Me paro de este lugar, pensando en la educación de este lugar, fundamentando en que está bien fundamentado, aparte fíjense que lo corrigen 3 personas, juntas. Entonces, es muy difícil que está bien fundamentado, más allá de que esté alineado con lo que yo pienso o no, el tema es, bueno, la persona tiene herramientas y elementos teóricos para hacer. Y no es una opinión tipo, no, a mí me parece que tal cosa, las pruebas PISA no, porque yo me sé, bueno, está bien, vos que le he dado las pruebas PISA, ser crítico con las pruebas PISA, bueno, está. Por decir cualquier cosa, ¿no? ¿De qué concepción viene? ¿Qué implica pensar en la docencia, ¿no? Que tiene que ver con la estandarización, que tiene que ver con la formación, no pensar en un sujeto único, en una forma de enseñanza única, que tiene que contar perspectiva pedagógica. Entonces ahí, yo creo que ahí lo central es que no sea una opinión tipo largada así de lo que sea, así sea lo más crítico del mundo, pero bueno, ¿dónde te basamos para decir esto? ¿Está? Ahí demuestren teoría. Me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, Sí, ¿no? yo Pero creo que es eso, ¿no? Si vos te elegís algunos autores que pensás que vas a poder citar, cualquiera de los 3 temas que salgan, ¿no? Porque a veces no podés leer todo, no podés acordarte de todo, vamos sin materiales, en los cursos. Entonces, seleccionar algunos autores, digo, yo sí o sí voy a citar a fulano, cualquier 3, si sale pedagogía, cualquiera de los 3 temas de pedagogía que salga, y a partir de eso puedes decir, bueno, yo entiendo que en este sentido la formación educativa esto no me lo permite hacer, o esto sí, ¿no? Entonces, bueno, de los documentos, de ir,
tal aspecto me parece que no se cumple según tal autor. Ahí vos fundamentarte y no, es muy difícil que por más que la persona que te corrija sea defensora de esta nueva transformación, te diga que está mal. Lo que sí puede pasar es que aún siendo, yo qué sé, yo me pongo en el lugar, ¿no? Si yo estuviera corrigiendo un escrito, yo plantándome en contra de la transformación educativa, veo un escrito que solamente se basa desde la opinión personal y no me fundamenta nada, seguramente, aunque esté de acuerdo con lo que se dice ahí, claro. lo diría, no estás mostrando ningún estudio previo que me diga que sos una docente reflexiva, que estás jugando teoría y práctica. Entonces, eso, la mejor, o sea, no vamos ni a hacerle loas a la administración ni a ir en contra de la administración. Es un concurso que demuestra nuestra profesionalidad y nuestra preparación teórico-práctica. Entonces, va por ahí, ¿no? Sí, cualquier tema lleva una cantidad de tiempo, de estudio y de recordar y de manejar con cuidado la perspectiva de un autor y la perspectiva teórica, porque lleva tiempo y cuidado, ¿no? Lo que hay que hacer es una buena selección de donde nos sentimos cómodos con los autores que parecieran clave. A mí me parece muy bueno este espacio así de diálogo que se da para la preparación de concurso, inclusive las preparaciones colectivas, porque uno sabe lo básico, pero también uno después se la juega en algo personal, porque es muy importante también tener algunas partecitas y aspectos personales que son muy ricos para la lectura de concursos donde leemos 25 personas escribiendo lo mismo. Sí, claro. ¿Está? Que haya una reflexión, sí. crítica. Crítica, para mí es como que quede explícito en algún momento desde dónde yo pienso este tema. Fundamentado en tal cual, ¿no? Pero acá estoy yo también, no es solamente un recorte y pegue, ¿no? de bibliografía, ¿no? Y pienso que ahí, como decía recién, las Gabis, digamos, está bueno armarse como alguna cuestión media general que pueden usarla como introducción de los tres temas, que es esto que decíamos, bueno, la especificidad de la educación inicial, qué implica el campo de la pedagogía, que estudia la educación, cuáles son los elementos de la situación educativa, hasta ahí, cualquier tema de pedagogía lo pueden empezar desde ese lugar. Porque es como una mirada, como, no, arranco como desde lo más general y después sí me voy. O a la forma de entender la docencia, o la práctica reflexiva, ¿no? Como parte del ser maestra de educación inicial, o al último tema que es bastante más amplio, como está formulado, y que ahí sí van a tener que tomar decisiones ustedes de por dónde encararlo, porque es un tema muy amplio, ¿no? Que puede ser abordado de diferentes maneras. Entonces, ahí, bueno, ahí sí también, digamos, bueno, pienso que es interesante poder explicitar, es un tema muy amplio, yo decido, tomé la decisión, voy a abordar el tema desde tal, ¿no? Pensando en tales cuestiones. Bueno, es una de las puntas posibles, como vieron que el tercer tema es campo problemático. La educación como problemático, pensar la escuela, la educación para enseñar y aprender en el marco de la primera infancia. Es un montón. No, por ejemplo, yo pensé ahí, yo de común siempre la discusión esa del grupo de iniciantes dentro de una escuela donde la mayor parte de los grupos son de común. Claro. Como a veces, ahí ya tenés un tremendo tema Claro, para discutir. Arrancás con esa introducción, después planteas la problematización, diferentes reflexiones, ¿no? Citas a algunos autores, pero también se puede hablar de cómo funciona un centro de primera infancia, cómo funciona un jardín, ¿no? Una escuela. Todas las tensiones actuales que estamos, como hay un tema intercambiamos pensando en este tema, ¿no? Decíamos, bueno, porque claro, aparece ahí algo que no había aparecido, son los temas de la escuela, que los demás temas no aparece la escuela como institución, se habla más como de la tarea, ¿no? De enseñar, de la maestra. Ahora, el tercer tema sí aparece la escuela. Entonces ahí está encuadrada la institución, ¿no? Esto también hay que tener en cuenta cuando arma el tema que estamos pensando en la educación inicial en el marco, ¿no? De un formato escolar, una institución educativa, pero ya le da como
un encuadre determinado al tema. Y las prácticas de enseñanza son prácticas de enseñanza enmarcadas justamente en una institución educativa. No es en general. Esto que decía, bueno, la formación educativa, me meto o no me meto en el tema, hasta dónde, ¿no? En este tema es muy difícil, aunque sea de costado, digamos, no pensar no, excepto que ustedes saben de la pedagogía como campo problemático en el principio del siglo XX, que también es una posibilidad porque no lo explicita el tema. Que yo diga, la escuela, ¿no? Y lo pienso, bueno, en las tensiones, ¿no? Planteadas, el principio del siglo XX, después de tensiones con la nueva, Enriqueta, y me voy por ahí. Porque yo cuando lo leí, la primera interpretación, Claro. por ahí, porque el campo problemático de la escuela, como la escuela definida desde el concepto en lugar de educare, el docente como un tutor que endereza algo, es opuesta al origen de la educación inicial, que está basada en el educere y en el desarrollo, y tiene antecedentes claros, opuestos a la formalidad. Freber, Rousseau, María Montessori, Enriqueta Conte también. Es sumamente claro que es opuesta, o al menos en algunos momentos antagónica, y en otros diferente. Entonces, tiene una diferencia inicial, tiene una fundación diferente, una idea de sujeto diferente, una idea de docencia diferente, y el papel educativo es diferente. No trata la ignorancia. Montessori no habla de la ignorancia, ¿sí? Freire no habla de la ignorancia. El papel de la mujer, que ahí aparece, es opuesto. Las prácticas femeninas hogareñas en Freire son resaltadas, utilizadas. Las prácticas femeninas hogareñas son desechadas, detestadas. Por ejemplo, Francisco Verde, el Banco Fijo, la Mesa Colectiva. Ustedes tienen ahí ese campo problemático, en esa época puede ser una buena elección para que se sientan firmes o fuertes ahí. Pero María Eugenia traía también otra gran... Yo lo leí por otro lado, el mismo tema, la dos, ¿no? Lo agarramos y fue la manera que lo leímos nosotras, por dar otras cantidades, ¿no? De forma de pensar. Pero traer la mirada contemporánea que pensaste claro, con Alió. Porque yo, enseguida se me vino a la mente las tensiones más actuales, ¿no? Las discusiones más actuales en relación a la pedagogía, que una, por ejemplo, tiene que ver con la discusión entre el mandato de homogeneización y la diversidad, o la inclusión, ¿no? Que la inclusión, yo pienso que tanto es un tema nodal de discusión pedagógica, teórico y sobre todo práctico, ¿no? Porque como que teóricamente se ha hecho una cantidad de avances, tenemos una cantidad de ideas bastante claras, ¿no? De por dónde ir, o por lo menos desde algunas perspectivas, y después eso en la práctica, porque ¿qué pasa? El formato escolar sigue siendo moderno. Yo veo, ¿no? La forma, el formato escuela y la educación inicial pensada dentro de una escuela, que es lo que se habló recién, bueno, cómo dialoga la educación inicial metida en realidad en una institución donde tiene tal lógica que es la de la educación común, escolar. Vieron que ahí se generan como ciertas, ¿no? Porque este es el lugar de iniciar, estos son los tiempos de iniciar, los recreos de iniciar, los materiales, ¿no? Hay como toda una cantidad de cosas que están bien separadas. Cuando la educación se mete en la escuela, que es una institución originalmente como institución moderna, homogeneizadora, disciplinadora, ¿no? De estandarizar ciertos saberes, ciertas formas de ser, de estar en el mundo. Exactamente. Todo eso, ¿no? Que también está tensionado, porque no es solo eso, también es una institución que aporta a la emancipación, a la liberación, a la formación de sujetos más libres, a la circulación de saberes que no circularían de otra manera, por lo menos en estas sociedades pensamos en la escuela para que circule, o sea, todo eso, las dos cosas en la escuela, ¿no? O sea, todo eso. Ahora, ¿qué pasa con esas tensiones hoy? ¿No? Entre esta escuela con un formato y unas características más tendientes a, ¿no? Lo homogéneo, cuando decimos, bueno, ahora la escuela tiene que incluir. Y bueno, pero el formato sigue siendo el mismo, la cantidad de niños y niñas por aula sigue siendo lo mismo, los materiales siguen siendo lo mismo, la formación nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento las cuestiones vinculadas a la diversidad y a la inclusión son las que más están, es una decisión muy personal, obviamente,
como todo, pero bueno, tensionando la práctica educativa. ¿Por qué? Porque nos tensionan todo el tiempo. Todo el tiempo, porque sí estamos convencidas de una escuela inclusiva, pero después cuando llegamos a la clase y nos encontramos, ¿no? Decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde recurro? ¿Cómo genero prácticas donde se garantice el derecho a la educación para todos y todas? Donde no sean prácticas excluyentes, ¿no? Y ahí, acá, ¿no? O sea, ahí es donde empezamos y votar, ¿cómo genero prácticas de enseñanza que garanticen, ¿no? Que todas y todos podamos aprender. Entonces, bueno, en esto de cómo armar el tema, digamos, estoy leyéndolo, ¿no? Esto de pensar la escuela de educación para enseñar a aprender, claro, pueden agarrarlo del lado de la enseñanza, pueden agarrarlo del lado más de la escuela como institución, pueden agarrarlo más incluso desde el lugar como maestras dentro de una institución escolar. Lo único que me parece que tiene una sola lectura es el comienzo, que es esto de la pedagogía como campo problemático, y ahí sí, hay que instalarse acá y decir, bueno, está, ¿no? Si yo pienso la pedagogía, lo pienso como un campo de tensión, ¿sí? De discusión, donde no hay una sola verdad, donde trabajamos con sujetos, lo cual implica que no podemos hacer generalizaciones ni teorías totalizadoras, donde hay una politicidad que implica una toma de postura, una toma de posición frente al educativo, en el para qué, ¿no? En el para qué enseñar, y bueno, y de ahí, desde ese lugar, armar el tema esto de, bueno, de pensar la escuela, y la enseñanza, y el aprendizaje, porque aparece todo, escuela, educación, enseñanza, aprendizaje y educación inicial, todo. Pedagogía y campo problemático. Es como bastante complicado ese tema. Por eso, yo pienso que tienen que partir desde ese lugar y después explícitamente decir, bueno, dentro de este tema, que es muy, muy amplio, bueno, yo voy a decidir profundizar en tal cuestión. ¿No? Me parece que esa puede ser un camino posible como para armar el tema, porque todos los conceptos no los van a poder abordar. O sea, en profundidad, ¿no? Porque cada uno meritaría como un tema. Entonces, bueno, busquen la manera ahí de armar algo que toque todos los conceptos, pero que profundice o en la enseñanza, o en la escuela, o en estas tensiones que se dan en la educación inicial dentro de la escuela, ¿no? Como eso. No sé cómo están. O sea, es un tema en el que podríamos seguir. Sí. Pero estamos sobre las 10. Bueno, por eso, o sea, hay millones de cosas para profundizar, sobre todo porque por lo que decíamos hoy, ¿no? Porque cada uno es como un tema. Hay otra opción que también pueden, en algún momento, eso depende también cómo hayan transitado ustedes la formación y hace cuánto, que también que fresco tengan algunas cuestiones, porque también acá aparece el tema de las corrientes pedagógicas. Bueno, ustedes pueden también ahí nombrar las corrientes pedagógicas, tanto cualquiera de los sistemas. Decir, ¿de qué corriente? No, nombrar las diferentes corrientes, la tradicional, la nueva, el tecnicismo, las pedagogías críticas, como las tradicionales, en realidad, porque hay más, podríamos hablar de pedagogías decoloniales, feministas, pero bueno, está, ahí ya. Y bueno, desde ahí posicionarse, desde ahí analizar la forma de entender la docencia, desde ahí analizar el tema de la reflexión, ¿no? Como algo que es característico más de, capaz que el escolanovismo y sobre todo de las pedagogías críticas. Entonces ahí pueden ustedes también jugar con esos si les resulta como para organizar el tema, ¿no? Pensando en cómo organizar el tema. ¿Sí? Bueno, me gustaría que me dijeran si hay alguna cosa o de los temas que les queda ahí como inconclusa, incompleta, alguna pregunta. No, yo creo que estuvo claro. Muy bueno. Está por todo. Sí, sobre todo que con todo eso nosotros podemos, como vos decís, ubicarnos.
como pensar y armar, por ejemplo, una introducción y después, obviamente, como decís, cada uno profundizar en lo que quiere. Y sin duda el último es el más amplio. Claro. Claro. Para dónde lo querés agarrar, ¿no? Sí, ahí fundamental Yo también. pensaba en esto, ¿no? Más pensando en la práctica en sí como maestra de inicial, que generalmente estás en una escuela, en una institución escuela, donde a veces estás súper sola, porque la directora a veces no tiene idea de inicial, la inspectora que te va es de común, hay quienes hoy por suerte se han ido formando y es otra cosa, pero también está eso, que a veces también por más que interactúas con tus compañeros, a veces son de común y depende de los años que hayan estudiado, los hayan recibido y cómo la visión que también tienen de la educación inicial, el poder interactuar con el otro, el poder... Todo eso me parece que... Bueno, eso ahí... la escuela, bueno, pero ahí vos tocas... ese lado como también está buenísimo. un montón. Eso está buenísimo, porque es una atención que yo, por ejemplo, que no Claro. trabajé como maestra de inicial, capaz que no las viví esas tensiones, por Claro. ejemplo, que vos estás nombrando. Porque estaba como en la barra de común, ¿no? Que éramos Claro. 80.000, y después estaba una o dos de inicial que estaban como por su lado, ¿no? Y en realidad, Claro, que yo era muy difícil. Me recibí inicial hace muchos años, Claro. común, con los nuevos planes, digamos, y entonces, claro, también hice práctica, empecé inicial allá por el 2000, entonces, siempre trabajando, entonces me llevó la carrera mucho tiempo. Entonces, claro, las prácticas eran en escuelas de común, Claro. donde estaban ya los salones de inicial directamente estaban al otro lado del patio, era como que... Sí, son dos mundos aparte. Exacto. Bueno, pero ahí está, esas son Después las prácticas más, buenísimo. por suerte la última práctica de inicial fue en un jardín, que era un pis y Claro, pero ya que vos mirás por suerte, dice un montón, porque en realidad es como esto, de la dificultad de generar esos diálogos, Claro. como dos cosas como separadas en la misma institución, pero que parecería que fueran. Y ahí está, ahí vuelvo a con lo que empezamos hablando. Hay una especificidad de la educación inicial. Como decía, también hay especificidad en el surgimiento de la educación inicial y cómo se va construyendo históricamente, pero cómo han quedado... Y socialmente Además que incluso... cómo está diciendo. Sí, totalmente. Sí. Tanto estudiar, decías, a mí la UNES no dice... inicial, van a jugar. Claro. Tanto estudiar para ser maestra inicial, le preguntan a la UNES. Claro. Están formando ustedes. Bueno, por eso ahí la defensa de esto me parece como de la profesión, me parece que es interesante también, ¿no? Y bueno, pensar en unas tensiones de ese tipo, ¿no? Siendo dos tipos de educación, por llamarlo de alguna manera, dos especificidades dentro del educativo, distintas, con orígenes distintos, con tradiciones distintas, con formaciones distintas, bueno, ¿cómo pensar el sujeto? Pueden pensar en el sujeto también, vamos a pensar en el sujeto. ¿Qué pasa con el sujeto? Que en definitiva es el mismo sujeto, ¿no? Pero que transita, ¿no? Y pasa de una lógica a la otra, bueno, ¿no? En algún momento pensamos, bueno, ¿qué pasa, ¿no? Con el sujeto ¿no? que como de un momento para otro cambia totalmente la experiencia, ¿no? Escolar desde un aula inicial a un aula de común. Yo lo que les recomiendo, ¿vieron esto que decíamos las reflexiones y eso? Acá hay una recomendación de vieja, medio dicho. Háganse preguntas, en vez de hacer afirmaciones. Y ahí como que uno deja la reflexión abierta, ¿no? ¿En qué medida el pensar la educación desde las competencias aporta a la formación de un sujeto integral? Me pregunto, ¿de qué manera esto que se...? Entonces ahí, como que uno deja la reflexión, no significa que no pueda, o sea, háganlo, obviamente, háganse lo que quieran, pero es una forma a veces, ¿no? de sin ser tan categórico, porque no hay instancia de discusión, porque no hay instancia de ampliar argumentos, porque no es ahí, lo que está escrito, y entonces a veces también preguntarse es una forma de que aparezca lo reflexivo, de que aparezca lo personal de una forma como menos, así como drástica, ¿no? Categórica. Entonces uno puede dejar preguntas, ¿no? Estos diálogos entre lo inicial y lo común. Entonces, ¿en qué medida piensan al sujeto de la educación? ¿Cómo ven? No sé, por poner algunos ejemplos. Entonces ahí te pueden dejar planteadas algunas preguntas, ¿no? Como para seguir reflexionando, o como que quedan ahí en el tema, depende, ¿no? Como el tema que sea.
que bueno, que indican, dan indicios como de esto, ¿no? De un hábitus reflexivo, pero que bueno, que tampoco tiene todas las respuestas, que también está bueno eso, ¿no? No caer como en el panfleto, perdón que lo diga así, ¿no? Pero porque tampoco es como, yo tengo la verdad absoluta y entonces, porque también cuando escriben de esa manera a veces también choca un poco, ¿no? No, porque la escuela es tal cosa. Esto es como, ¿no? Como que tengo la verdad absoluta y acá, bueno, tampoco tengo la verdad absoluta. Ustedes, nadie, ¿no? En lo educativo. Entonces también como ver las formas que uno escribe para que haya reflexión y que aparezcan ustedes, pero sin esta, capaz que determinación tan categórica que a veces puede generar algún ruido. ¿Ah? Bien. ¿Algo más, chiquillas? ¿No? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, mucha fuerza. Buena suerte. Especialmente con el 3. Ese no sabe. Claro, que salga uno que